De San Marcos. Bendito sea el Señor. Es un tema muy conocido por ustedes. Es un tema corto. Yo sé que lo conocen bien, pero quizás a lo mejor el Señor en su misericordia les muestra algo a ustedes que antes no lo habían visto, no por lo que yo vaya a decir, sino por lo que Dios le muestra a usted en su corazón. Lo que yo tengo que decir, usted ya lo conoce. El libro de San Marcos, capítulo 9. Si lo tiene, dice un buen amén y se ponen de pie, por favor. Reverencia al Señor. Gracias, Padre. Comenzando desde el versículo 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, respondió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamaba y clamando y sacudiéndolo con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, quisiera hablarles un poco acerca del ayuno y la oración, ¿no es cierto? Tema que ustedes conocen, yo sé que lo conocen, y cosa que ustedes han practicado y lo practican, ¿no es cierto? El ayuno tiene poder. No me contesten. ¿Saben qué? El ayuno no tiene poder, pero el ayuno es un vehículo que nos lleva hacia aquel que tiene todo el poder, ¿no es cierto? El ayuno es una disciplina espiritual. ¿Cuánto lo creen? El ayuno es una disciplina espiritual que no solo los cristianos practicamos, sino que muchas religiones lo practican, y aún gente en lo secular lo practica, y le llaman incluso, hace poco se dieron cuenta ustedes, no voy a mencionar nombres porque no estamos para eso acá, la huelga de hambre que hubo, ¿no?, de una jefe nativa pidiendo hablar con el primer ministro. Le sirvió el ayuno, ¿no? Llamó la atención que necesitaba. Claro que ellos lo llaman huelga de hambre, se abstienen de alimentos, pero viene a ser lo mismo en cuanto a lo físico se refiere, ¿no? Porque el ayuno es una abstinencia del alimento, entre otras cosas. Entonces el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, pero nosotros debemos de practicarlo, y creo que lo practicamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Por supuesto que hay un ayuno que es conforme a la voluntad de Dios y hay un ayuno que es conforme a nuestros deseos. Y hay una diferencia, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a buscar el ayuno que es conforme a la voluntad de Dios. Porque perfectamente podemos estar ayunando y no estarlo haciendo correctamente.
no estarlo haciendo de la manera que Dios nos manda. Sin embargo, hay un ayuno que Dios dicta que debemos de hacer, y ese es el que debemos de buscar. Y para entender lo que es el ayuno, lo único que tiene que hacer usted es irse a la Biblia. No necesita libros que le expliquen en qué consiste el ayuno. Ahí está en la Biblia todo lo que usted necesita. De hecho, los que han escrito libros acerca del ayuno, si es conforme a la Biblia, pues de la Biblia lo han sacado, ¿no? Así que lo único que usted tiene que hacer para indagar cuál es el ayuno que a Dios le agrada, es irse a la Biblia y ver las diferentes maneras, ocasiones, tiempos, situaciones en que los siervos y siervas de Dios ayunaron con un propósito. ¿Quién de los siervos de Dios en la Biblia no ayunó en un tiempo o otro? ¿Verdad? Pero todo conforme a los propósitos de Dios. Yo les puedo dar un ejemplo, porque eso es lo importante a reconocer, que si hemos de ayunar, tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios, porque si no, en vano nos sacrificamos. ¿O no es cierto que escrito está de que sacrificio no quiere Dios, sino que misericordia? Amén. ¿No es cierto que está escrito de que conocimiento de Dios quiere Dios y no holocausto? Amén. Entonces perfectamente podemos estar metidos en ayuno, metidos en oración, pero muy lejos del corazón de Dios. ¿O no es cierto que Dios dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón muy lejos está de mí? ¿Verdad? No es el caso de ustedes, ¿no? Yo solo estoy citando lo que la Biblia dice. Yo sé que nosotros estamos buscando del Señor. Sé que tenemos ese deseo de conocer de Dios. Y que el ayuno es simplemente una herramienta más que Dios nos ha dado en nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Porque tenemos una lucha espiritual. Recuérdense que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y que las armas, también dice, de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortaleza, para traer todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios a la obediencia de Cristo. Dios nos ha dado armas que son poderosas en el ámbito espiritual. Y de seguro, una de esas armas es el ayuno y la oración. ¿Cómo podemos ser cristianos si nosotros no orásemos, verdad? Y el ayuno no es un mandamiento, ¿sabe? Yo no he encontrado, al menos que esté equivocado, no he encontrado que diga algo que dice que tenemos que ayunar. Pero sí es un llamado de Dios a ayunar. Lo que sí es un mandamiento en la oración, dice en todo tiempo debemos de orar. Pero Dios nos llama a ayunar, y el ayuno le pertenece a Dios. En Zacarías 7:5 dice, por ejemplo, todo este tiempo le dice Israel. Fíjense bien, recuérdense que les dije que el Señor le puede revelar algo a usted, no lo que yo diga. Lo que yo estoy diciendo es sencillo, lo que estoy nada más trayendo de la Biblia, pero Dios le va a dar la revelación. Todo este tiempo que ayunaste, le dice, durante estos 70 años, el segundo y el quinto mes, ¿por quién ayunaste? ¿Por quién lo hiciste? Es un reclamo de Dios al pueblo de Dios, ¿no? Y es algo que el Señor perfectamente nos puede decir a nosotros. Este tiempo que te has esforzado, este tiempo que has ayunado, este tiempo que has hecho lo que has hecho, ¿por quién lo has hecho? ¿Lo has hecho realmente por mí? Nos puede decir el Señor, ¿no? ¿O lo has hecho por tu causa? ¿Lo has hecho por algo que tú buscas? ¿O has buscado la perfecta voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces el ayuno, disculpen, seca la boca. Dios llama al ayuno, especialmente en tiempos de dificultad. Al Señor Jesús le preguntaron, mira, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Como los de Juan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo, ¿podrán ayunar mientras está el novio con ellos? Ya vendrá el momento en que el novio se ha quitado, entonces van a ayunar. No hay duda que hay un tiempo propicio en que el ayuno es necesario para nosotros. Y es para nuestra ventaja, porque nuestra lucha es espiritual. No luchamos contra las personas. Claro, sí tenemos que ver con las personas, nuestra interacción es con las personas, pero debemos de recordar la influencia que está detrás de las personas, y esa es nuestra lucha contra lo espiritual que influencia a las personas de una forma o de otra. Nos consideramos muy libres, pero ¿qué tan libres somos? Dice la palabra del Señor, el que dijo libertar, ese será verdaderamente libre. Y muchas veces nosotros creemos que somos libres, pero estamos siendo influenciados por algo. Y el Señor dice, en ayuno y oración, velad para que no caigáis en tentación. Entonces es una arma poderosa espiritual. Esdras ayunó y oró. ¿Cuándo ayunó Esdras? En el capítulo 8, lo pueden encontrar después ustedes. Él ayunó porque iba a viajar hacia Jerusalén. Iba
con una tarea de parte de Dios en la edificación del templo. Y él ayunó para que Dios lo guardase en su camino y que no hubiera peligro, que el enemigo no les hiciera daño. Y lo hizo así porque él le dijo al mismo rey, le dijo que Dios era propicio para aquellos que le aman, pero que el poder y el furor de Dios son para los que lo abandonan. En otras palabras, le dijo Esdras al rey, le dijo: ¿sabes qué? Yo no necesito protección, Dios es mi protector. Aleluya. ¿No es cierto? Dios es mi protector. Así que no aceptó caballos de guerra, no aceptó soldados para su protección. Lo que hizo más bien dijo: esto hablado, esto declarado, que Dios es más que suficiente. Entonces, hermanos, ayunemos y oremos para que Dios sea propicio. Y Dios fue propicio. ¿Me entienden? Pero no vamos a ayunar porque vamos a ir a Las Vegas a divertirnos. Eso sería ilógico. No es conforme a la voluntad. Él iba con un propósito de Dios. Él ayunaba por un propósito de Dios. Y Dios le respaldó. Esther ayunó, no ayunó Esther. ¿Pero por qué ayunó Esther? Esther ayunó porque ella se iba a presentar delante del rey, para que el rey le extendiera su favor y no la matase, porque había sido decretado que el que se presentase delante del rey iba a ser muerto si el rey no lo invitaba. Y ustedes saben el trasfondo espiritual de eso, ya lo hemos hablado. Entonces ella convocó ayuno por 3 días a la nación, porque era algo concerniente a la nación, dice, a los judíos. Había sido decretado de que cualquiera los podía matar. Qué terrible es eso. Cualquiera podía despojarle, robarle las cosas, y tenía la autorización del rey. Las maquinaciones del diablo en contra del pueblo de Dios, el odio que ellos tenían. Entonces era necesario que Esther intercediera por su pueblo, porque precisamente para eso Dios la había levantado en ese tiempo. Y es lo mismo para nosotros. Estamos hoy aquí con un propósito de Dios. Somos cristianos porque hay un propósito de Dios en nuestra vida, y no debemos de apartarnos de eso. No debemos de perder el enfoque por el cual Dios nos ha llamado, para no desviarnos, para no deslizarnos. Entonces Esther convocó ayuno para que fuera favorable ante el rey, y Dios hizo la obra porque ella fue favorable. Extendió el rey el cetro de misericordia, y se hizo otro decreto en el cual decía que los judíos podían defenderse. Nosotros podemos defendernos, hermanos, contra toda acechanza del diablo, porque escrito está que Jesús removió toda acta de decreto contraria a nosotros. Siempre tenemos que ver lo espiritual, lo que se aplica a nosotros. Tenemos que aprender a ver a Cristo